Entonces, déjenme ver. Entonces, ya todos tienen abierto su console. Yo sí, profe. Ya, profe. Sí, maestro. Sí, profe. Sí, maestro. Entonces, miren ahí en... Ya. En el Classroom acabo de poner los dos archivos. Para que los bajen. Vale, es uno que es .mph y uno que es el .txt. Entonces bájense esos dos. Y mientras les comparto esto para que todos lo vean. El objetivo es que podamos replicar este modelo de un reactor empacado con pellets para hacer una reacción hipotética donde A más B me da 2 veces C. Entonces, si lo ven, pues es un reactor circular con una cama empacada de pellets. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos simulando? Básicamente estamos simulando una reacción catalizada por pellets, pero ahora en un reactor en el cual se le está suministrando un flujo continuo de reactivos, ya en este caso son A y B, y estos reaccionan heterogéneamente. Bueno, gracias al catalizador es catálisis heterogénea, entonces reaccionan en el pellet, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Mira, en este caso lo que hacen en este modelo es dividir el círculo en triangulitos. Básicamente lo parten como si fuera una pizza en 8 rebanadas. Entonces la geometría que nosotros tenemos que construir es como esta, que es la figura 2. Pero esa la vamos a sacar del archivo que está en el Classroom, el que acabo de subir, para que lo bajen, el que dice .mph y los parámetros del .txt. Entonces, ¿qué se hace en este modelo? Bueno, entonces ya que se divide la geometría por octavos el círculo, se va a modelar este octavo porque
el reactor se va a suponer también, bueno, esa es otra suposición, simétrico, es decir, que ese octavo va a ser igual a los otros 7. Entonces, al sumar los 7 octavos, pues ya me va a dar el cilindro, ¿no? Lo que es el reactor completo. Y bueno, esos hoyitos que tienen acá es básicamente una mampara para que entre el flujo distribuido en toda el área del tubo para que sea catalizado. Entonces el modelo aquí es esta reacción, donde A más B me va a dar 2C. Entonces ya sabemos que su velocidad de reacción, como es reversible, es la K, aquí le llaman F a la forward y R a la reversible, entonces es KF por la concentración de A por la concentración de B, menos la reversible por la concentración de C al cuadrado. Entonces ese modelo es el que nosotros ya sabemos escribir de las clases de cinética. Aquí, ¿qué es lo que todavía ustedes no conocen? Bueno, básicamente la parte de, en este caso es el transporte de masa, difusión en los pellets y creo que también toman en cuenta el de calor. Entonces, básicamente lo que se hace, miren, aquí es un balance de materia para el transporte de especies diluidas en la interfase con la cama, con el lecho empacado de pellets. ¿Vale? Entonces, esta ecuación que está aquí, esa grandota, es la que me representa mi modelo para la reacción en los pellets. Entonces, aquí vemos que R es la coordenada radial. Bueno, aquí como estamos en el círculo, y como es en 3D, se tiene que tomar en las 3 direcciones. Entonces ahí ya está, ¿no? Que es 4pi por n, que es el número de pellets por unidad de volumen. R subíndice P, que es el radio del pellet. D mayúscula subíndice P, que es el coeficiente de difusión hacia los pellets. RP es el término de la reacción. Y luego en la interfase se toma como una condición que es una película de fluido. O sea, hagan de cuenta, el flujo se toma como un flujo a lo largo del reactor, pero en la interfase entre pellet y flujo se toma como una película. O sea, como que la película que pasa por encima del pellet es la que está reaccionando y es con la que se toma en cuenta la difusión. Entonces, por eso tomar en cuenta como si fuera una película. Y toman en cuenta la caída de presión en el reactor con la ecuación de Darcy, la ley de Darcy, más bien. Más adelante, ya en la siguiente unidad, vamos a ver una ecuación de Darcy, pero para menos general, ¿no? Específica para los flujos laminares o turbulentos, que es más sencilla que esta que están usando aquí, en general. La que vamos a ver esa es la que sí podemos calcular así manualmente. Entonces vemos que para hacer este modelo necesitamos muchísimos datos de entrada, sobre todo de los pellets, que en este caso serían la porosidad, los coeficientes de difusión, la permeabilidad. En este caso, como la reacción es hipotética, A más B que me da C, hay que definir qué cosa es A, qué es B, qué es C, entonces hay que ponerle su masa molecular. Por aquí anda. No está más abajo. Bueno, también por ahí va la masa molecular de A, de B y C, la difusión de A, de B y C con el lecho empacado, la difusión de A, de B y de C adentro de los pellets. Y en este caso utilizan el factor preexponencial A de la ecuación de Arrhenius y la energía de activación de Arrhenius para definir la constante de equilibrio de la reacción. Se dan cuenta aquí la constante de equilibrio está puesta como 1000.
tenemos las concentraciones iniciales de los reactivos A, B y de C. De C no hay nada, solamente entran A y B, 1 mol por metro cúbico. Y la presión, que son 0.4 atmósferas, la diferencia de presión. El radio de la, bueno, que está el radio del reactor, la altura, la densidad del lecho empacado, la densidad de cada pellet por individual, el radio del pellet, y creo que ya serían todos los datos de entrada. Y con todo eso, ¿qué deberíamos de obtener? Bueno, deberíamos de obtener estas ecuaciones en las que nosotros tendríamos que ver la distribución de velocidad en el fluido entre los pellets. Entonces, lo que hace COMSOL es como si fuera una imagen con códigos estos de colores, como si fuera una cámara infrarroja que muestra la temperatura entonces el rojo es más alto, el azul es más bajo. Así nos muestra los perfiles COMSOL de concentraciones, o en este caso de velocidades. Lo más rojo es la velocidad más alta, lo azul es la velocidad más lenta. ¿Sale? Entonces ya después vamos a ver por qué sí tiene sentido que las paredes del reactor sean las más lentas y el centro del reactor sea lo más rápido. ¿Qué más tenemos que ver? El cambio de la concentración de A con respecto a la distancia. Miren, este es el reactor de 0 a 1 metro de distancia, entonces entra con una concentración de 1 mol por metro cúbico y al final termina en 0.2 moles por metro cúbico, es decir, que tiene un 80% de conversión de los reactivos A y B a C. Si viéramos en este caso la de C, se vería al revés, de 0 a 0.8, ¿no? Bueno, eso debería de ser. Deberíamos de obtener también, en este caso, son las líneas del flujo, es decir, cómo se comporta el flujo dentro del tubo. Esto también nos ayuda a hacerlo COMSOL, porque, bueno, también muchas de las cosas que se hacen en COMSOL tienen que ver con dinámicas de los fluidos o mecánica de los fluidos, y en muchos casos el ver cómo se comporta, no ver en términos de velocidades y presión, sino en términos del movimiento, es decir, cómo se van a mover las líneas del flujo dentro de ciertos diseños, ¿no? Por ejemplo, como lo que hacen con los túneles de viento para los automóviles, ver que tengan menor resistencia, y a lo mejor antes de que fabriquen un carro y probarlo, se modela. Entonces, esas cosas, como ese tipo de líneas de fluido, que es el aire en ese caso, se pueden modelar y pueden obtener un modelo de como este tipo de líneas, en el cual ustedes tengan su superficie y vean cómo se comportaría el fluido cuando choca con esa superficie. En este caso es lo mismo, nada más que aquí ven la concentración, como en la base tenemos este tipo de mampara, o sea, sería como la tapa de las vaporeras para hacer los tamales, las que tienen agujeritos, más o menos eso es lo que tiene aquí. Entonces ahí se va a ver cómo se mueve el fluido debido a estas cavidades, ¿no? Entonces eso también se puede hacer aquí en COMSOL, y se puede ver, no nada más con esto, se puede hacer con otras cosas, ¿no? Con otros esquemas. Y bueno, ya después, a partir de la información que se obtenga, se pueden calcular las concentraciones de de A, de B y de C dentro del pellet, para que veamos cuánto de A, de B y de C entra dentro de los pellets, o sea, se difunde, y comparar cuánto existe dentro del pellet y con el lecho empacado, ¿no? Como un todo. Y por último aquí sería la concentración
en este caso es la especie C. O sea, cuánto de C se está formando dentro del pellet. Se supone que estos pellets, al ser un catalizador, debe de tener cierta porosidad. Sin embargo, bueno, aquí, debido a que, pues, como ya sabemos, son modelos, se toma como que todo el pellet es poroso, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta como que todas las moléculas de A, tanto de A como de B, están entrando de acuerdo a su coeficiente de difusión. Entonces, en este caso vemos que, de acuerdo a su coeficiente de difusión, pues pueden llegar a justo hasta el centro del pellet, ¿no? Y en el centro del pellet es donde estaría la mayor cantidad de C, es donde está reaccionando todo lo de A y B. Y así hacia afuera, ¿no? En la parte externa del pellet estaría reaccionando la menor cantidad de A y de B. Entonces, ¿qué hay que hacer para simularlo? Bueno, ya bajaron los archivos. Sí, profe. Sí, ya, profe. Ahora sí nos vamos a ir a Comsol. Si se ve bien mi pantalla, le aumento el zoom. O sea, en la llamada, ¿ustedes ven bien la pantalla o? Sí, se ve bien. Sí. Ah, ok. Entonces, ahora sí. ¿Qué necesitaríamos para modelar todo eso, así como se los expliqué? Bueno, ya sabemos que agarramos el Model Wizard y en este caso va a ser una 3D. Ya el otro día habíamos hecho la 0D y ahora vamos a hacer vamos a brincar hasta la 3D, ¿no? Entonces ustedes aquí en recientemente usados, no sé si no le movieron más, nada más van a tener el Reaction Engineering, supongo. Entonces, si se dan cuenta, en el 3D ya tenemos todavía más opciones para agregar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a agregar? Dentro del Chemical Species Transport, el transporte de especies químicas, vamos a agregar el transporte de especies diluidas en medios porosos. Vamos a añadir ese. Lo añadí 2 veces. No quito uno. Añadimos ese. Y aquí nos dice cuántas especies son. Vamos a agregar 3 especies. Aquí a la derecha, entonces tiene que ser concentración de A, concentración de B y concentración de C, que son nuestros 3 reactivos, son las 3 especies diluidas que vamos a obtener. Y vamos a agregar en el ¿dónde está? Aquí abajo, bueno, en la otra opción que dice acá flujo de fluidos, en el medio poroso y subsurface flow, flujo subsuperficial, la ley de Darcy, que es con la que se simulaba la caída de presión. Entonces tenemos ahí el transporte de especies diluidas y la ley de Darcy. Y creo que sería... No, y el de química también, perdón. Chemistry. Es chemistry. Transporte de especies diluidas en medios porosos y la ley de Darcy. Ahora sí son esos 3. Lo vamos a dar en estudiar y vamos a agarrar el dependiente del tiempo. Le vamos a dar clic en Done. Entonces con esos 3 me tienen que aparecer aquí
Aparecen en el orden que los agregaron. Yo moví y los pueden mover así para arriba o para abajo. No pasa nada, igual tenemos que llenar todas las opciones. Nos tiene que aparecer ya en el Model Builder el Chemistry, el transporte de especies diluidas en medios porosos y la ley de Darcy. ¿Sale? Y el estudio, el Time Dependent. Entonces, igual que en el otro, primero hay que llenar nuestros parámetros. En este caso, para no perder tiempo, por eso tienen el archivo TXT. Entonces, aquí en la parte de parámetros, aquí le vamos a dar cargar desde el archivo y agarramos el TXT que bajaron y ya, en automático ya tenemos aquí todos nuestros parámetros, que fueron los que acabamos de ver en el PDF. Todos nuestros archivos de entrada, todos nuestros parámetros de entrada, perdón. Incluyen la densidad de los pellets, de la cama de lecho empacado y concentraciones de entrada, coeficientes de difusión, demás. ¿Sale? Sí. Ahora, ¿qué es lo que seguiría en el caso de que tuviéramos nuestro modelo 3D? Lo que tendríamos que hacer ahora sería construir nuestro modelo. En este caso, el modelo, bueno, ya lo tenemos, ¿no? Nos vamos a ir aquí a geometría, no es cierto. Arriba, en la barra de tareas donde dice geometría, aquí dice aquí, importar, no es cierto, insertar secuencia. No lo vamos a importar, es insertar secuencia. Y ese es el archivo que les pasé, el que pesa 306 kilobytes, que es el .mph. Le vamos a dar clic en abrir y no, o sea, si se dan cuenta, lo que me agrega son los planos que se tienen que utilizar. Aquí bueno, ya después que hagamos nuestras construcciones mucho más sencillas que estas, vamos a ver que hay que seleccionar cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo. Hay que unir una parte con la otra. Es un poco rara la construcción aquí. Entonces aquí nos dan los dos planos de trabajo, la simetría, la salida. En uno tiene que decir aquí que es la entrada. Miren, por ejemplo, el plano 1 se dice que esta es la entrada. El plano 2 es el plato de abajo. Hay que poner una salida. Y hay que seleccionar en el diagrama a qué pared corresponde cada plano. Entonces, bueno, en este caso, ¿dónde lo agregó el archivo? La secuencia, ¿no? Acá arriba en geometría, en insertar secuencia, lo seleccionamos y nada más le damos a abrir. Ok, gracias. Y después y aquí en geometría le damos en build all, construir todo. Entonces ya que lo construyen, ya les va a aparecer ahí su rebanada de pizza, ¿no? Sí, todo lo pudieron construir y les apareció esto, ¿no? Sí. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando con el mouse y darle vuelta así como sea, ¿no? Yo ahorita sí lo voy a dejar. Y de hecho, si le dan clic, se dan cuenta los planos de los cuales están hechos, ¿no? Pueden ir seleccionando uno, las puras bolitas o la superficie completa. Entonces, ya, ahorita ahí se lo vamos a dejar así en paz. ¿Y qué vamos a hacer ahora para agregar o para que Console sepa que adentro de eso va agua? Pues hay que agregarle un material. Entonces acá en la barra de tareas, en Home, le damos clic aquí en añadir material. Y nos va a abrir una barra del lado derecho donde vemos todos los materiales que podemos agregar, ¿no? Y viene agregado ya por categorías. En este caso le vamos a dar clic aquí en el built-in
Vamos a seleccionar que esto es agua. Si se dan cuenta, trae muchos materiales, más que nada sólidos, sobre todo para la parte de mecánica de sólidos, ¿no? Otro tipo de simulaciones, o trae semiconductores también. Hay muchas cosillas. Entonces aquí seleccionamos agua líquida y le damos clic aquí en añadir a componente. Y si se dan cuenta, esto ya se seleccionó todo el bloque como agua. Le dan clic acá arriba en Add Material para cerrarlo, o lo cierran de acá de la tachita. Y ya se cierra la barra de añadir materiales. En este caso nada más estamos agregando eso. O sea, no estamos todavía complicando más, porque muchos pueden hacer más complicada su simulación si le quieren agregar afuera una capa de otro material, ¿no? A lo mejor que la tubería era de metal, o sea, le pueden meter un pedazo de que una capa sea metal, ¿no? Bueno, ya eso es más cálculos. Entonces, en este caso, ya cuando seleccionamos el agua, ya se agregó el material. ¿Sale? Ahora, para agregar la química dentro de, o sea, la reacción adentro de nuestro reactor, nos vamos a la química, aquí en química, y primero vamos a seleccionar las propiedades de la mezcla, que está como gas, la cambiamos a líquido. Sí, en química cambié de fase de gas a líquido. Y ahora, para agregar mi reacción, en este caso no lo agregamos como el otro día que hicimos el modelo de 0 dimensiones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un bloque, bueno, está nuestro bloque en 3D, que es en el que tenemos que seleccionar que ahí se lleva a cabo la reacción. Entonces nos vamos en la barra de tareas a Physics, y en dominios, ahí viene reacción. ¿Sale? Entonces, si ya cambiaron la fase al líquido, ahora seleccionamos acá la reacción. Si se dan cuenta, la reacción selecciona y dice en todos los dominios. Y seleccionó el 1. Y tiene el 1, ¿no? Ahí. Entonces, el 1 es nuestro modelo. Bueno, más bien nuestro esquema, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Era A más B, que me da 12 y es reversible. Entonces, aquí en la fórmula agregamos A más B es menor, igual o mayor 2 veces C, y la aplicamos. Entonces ya se aplica la reacción A más B, que me va a dar 2C en el espacio que yo quiera de mi diagrama 3D. Es decir, si ustedes quisieran hacer un diagrama en el cual tengan una parte que solamente sea un fluido, un flujo de un fluido, y después ya tengo una reacción, tienen que dividir los dos bloques, ¿no? La parte del flujo y la parte del bloque de reacción, y seleccionar en qué dominio va a estar su reacción, en qué dominio no. Entonces, en este caso, en todo el reactor va a estar la reacción. Y se acuerdan, en las definiciones, nosotros teníamos que nuestra reacción, más bien en los parámetros, tenemos la constante de equilibrio y los parámetros de la ecuación de Arrhenius. Entonces, aquí en mi reaccioncita vamos a dar Specify Equilibrium Constant y utilizar la expresión de Arrhenius. Entonces, el factor A se llama A, la energía se llama E. Acá en los parámetros, que acá tenemos A y E, la energía de activación, y el factor exponencial A, y la constante de equilibrio se llama K, EQ0, con la K mayúscula. Entonces,
En la constante de equilibrio le ponemos definida por el usuario y es la K mayúscula EQ0. ¿Sí? Hasta ahí ya todos bien, ¿no? La parte de la entropía y el calor lo vamos a dejar por automático. Ahí tienen el modelo de cada reacción donde calcula su entropía, su entropía y el calor de reacción. ¿Sale? Sí. Pues ahora sí. Aquí se dan cuenta que nos agregó las especies A, B y C. Si le damos clic a la especie A, vemos que dice que es una especie en bulto y aquí da por default una masa molar. Ni siquiera sé qué masa molar nos ponga por default, pero ahí la vamos a cambiar. La masa molar de A, se dan cuenta que en los parámetros está como M mayúscula N-A. Entonces en la especie A le vamos a poner M mayúscula N-A. Esa es mi masa molecular de A. En B lo mismo. Y en C igual. Y ya tenemos nuestras 3 masas moleculares en nuestras 3 especies. Y ahora, para decir que todo esto se está llevando en fase acuosa, vamos a agregar un solvente. ¿Cómo agregamos el solvente? Igual de la fase, de la barra de tareas que dice physics, y en dominios vamos a agregar una especie directamente. Acá donde habíamos agregado la reacción, ahora seleccionamos una especie. Entonces la especie se va a llamar agua o H2O, como quieran llamar. Y en los parámetros se llama MN- del solvente. Masa molecular del solvente. Entonces, si se van dando cuenta, aquí, por ejemplo, en el material, en el water, nos pone una tachita. Eso significa que no estaría completamente definido nuestro material o que le falta algo, ¿no? Porque se dan cuenta no tiene porosidad ni permeabilidad. Entonces dice que no lo puede calcular todavía. Las especies igual tienen ahí un puntito amarillo. Igual chemistry, igual el transporte de especies diluidas. Entonces estos puntitos nos indican donde nos falta información. Pero igual que todos los software no le pongan nada más información porque ven que diga que les falta. O sea, en realidad no nos va a faltar, sino que simplemente no la hemos agregado en el lugar donde debe de ir. Entonces ahorita nos regresamos a chemistry. Aquí aquí donde dice especies matching, dice que son especies diluidas. Y se dan cuenta, aquí dice la concentración molar, bueno, de A, de B y de C. Entonces ahí vamos a escribir un pequeño código. Déjense los copio y se los pego para que nada más lo copien y lo peguen. Ahorita les digo de dónde, cómo sabemos que escribir bien. Eso que les acabo de escribir en el chat, solo ponemos en la de A. Es lo mismo en la de B, pero obviamente en vez de que diga A, tiene que decir B. Lo mismo en la de C, en vez de que diga A o B, tiene que decir C. Este tipo de códigos los sacamos de la documentación de Consol. Si nos vamos a la documentación, vemos que la documentación está dividida por módulo. Entonces tendríamos que ir a ver la documentación del módulo de química
y a ver la documentación del módulo del transporte de especies diluidas en medios porosos. Entonces el transporte... aquí. ¿Por qué? Porque esto significa que esto lo va a leer del Transport of Diluted Species, después lo va a leer en la Reactive Pellet Bed 1, o sea, en el lecho reactivo de pellets 1, y ya de ahí me va a leer la concentración de A, ¿sale? O sea, lo que estamos haciendo es que la reacción se lleve a cabo en el pellet y no en la fase líquida, porque necesitamos que se lleve en el, ¿cómo se llama? En el pellet, ¿no? Porque es una reacción catalizada. Entonces, por eso es estos códigos. Y les digo, oye, todos estos los vemos en la documentación. Eso ya tendríamos, depende del, como vieron. Así como vieron cuando lo instalaron Console, que tiene un montón de módulos. Cada módulo tiene su respectivo manual de documentación en el cual tendríamos que ver la respectiva información que hay que poner, que hay que agregar, que hay que quitar y todo este tipo de códigos, ¿no? Y por último, la del agua es nada más concentración guión bajo del solvente, porque esa no va a cambiar y está de hecho acá en los parámetros. Aquí está la concentración del solvente. ¿Por qué no cambia? Porque si se fijan está súper alta, ¿no? Es lo que decíamos que se hace con las reacciones, ¿no? Para no tomar en cuenta el agua como parte de la reacción, se agrega en exceso, miren. Entonces, ¿por qué son 998? Porque hay un mol de A y un mol de B, más el de agua ya son 1000. Entonces así ya el cálculo se hace más fácil, que tenemos 1000 moles de entrada. Entonces A está en exceso y bueno, estos códigos todavía aparecen en amarillo porque no ha corrido la simulación. Y luego le vamos a dar clic aquí en la extra dimension abajo del species matching y le vamos a dar clic nada más en la tachita que dice definir variables en dimensión extra. ¿Vale? Entonces la extra dimensión es la cama de pellet, el lecho empacado. Entonces hasta aquí ya acabamos la parte de los materiales, la geometría, los parámetros y la química. Ahora nos vamos al transporte de especies diluidas en medios porosos. Y aquí en las propiedades del transporte del medio poroso, el que está abajo del TDS. Aquí a un lado dice Matrix Properties. Y ahí es donde tenemos que agregar en las propiedades de la matriz dice porosidad y material poroso. Entonces la porosidad, esa la vamos a poner definida por el usuario, y la porosidad está en los parámetros como porosidad, porosity of bed. Aquí es el epsilon-b. ¿Sale? ¿Podría repetirlo, maestro? Es que creo que me perdí cuando... ¿En cuál parte? En lo de transporte... Ahorita... en lo último. Sí, en lo último. Nos vamos aquí a las propiedades, en el que dice Porous Media Transport Properties. Y aquí cuando le damos clic, se abre aquí a un lado la ventana que dice Settings, y dice Matrix Properties. Y ahí nada más cambiamos la porosidad definida por el usuario. Y la definida por el usuario es la epsilon-b, que está acá en los parámetros.
que es la porosidad de la cama, bueno, del lecho empacado. Y después nos vamos a la parte de difusión. Aquí en los parámetros también tenemos los coeficientes de difusión de A, de B y de C. Entonces, aquí en los coeficientes de difusión se fijan, ya también dice definido por el usuario. Y aquí vamos a poner de A, se llama, creo. Sí, de A, de B y de C. Todo en mayúsculas, ¿eh? Acuérdense que esto es sensible a las mayúsculas. Tenemos A, B y C como difusión. Y aquí se me olvidó. Aquí en la convección está definida por la ley de Darcy. Aquí dice Darcy's Velocity Field. Ya, para que no se queden ceros. Entonces, en los settings de las propiedades del transporte en el medio poroso, cambiamos la porosidad por la porosidad que está en los parámetros. Aquí el campo de velocidad por el Darcy Velocity Field. Y los coeficientes de difusión de A, de B y de C. Y por último, aquí en el Effective Diffusivity Model le ponemos no correction, sin corrección. ¿Sí? Hasta ahí ya todos bien. Sale. Sí. Es que, maestro, a mí no me sale esa parte. Bueno, no sé qué estoy haciendo mal, pero no. ¿No te sale todo esto que acabamos de cambiar? Sí, no. Pero sí te aparece esta opción, ¿no? La que dice... Déjenme borrar un poquito. No se ve más. El transporte de especies diluidas en medio porosos, ¿no? Sí. Y abajito dice uno, Porous Media Transport Properties 1. ¿Sí? ¿Sí aparece ese o no aparece ese? Sí. En ese le damos clic y ahora sí a la derecha me tiene que aparecer las Matrix Properties, Convection y Diffusion. Eso no me sale. ¿No? No. ¿Qué dice? Nada más. Bueno, es que yo lo tengo en español. Ajá. Nada más está reemplazo y contribución, ecuación y selección del sistema de coordenadas. Son las tres que me salen en esa sección. En la izquierda no te sale lo de matriz porosa 1. No. Pero si agregaste desde el inicio, ¿no? El transporte de especies diluidas. Sí. Y el química y la ley de Darcy. Sí. Agregaste los parámetros. Sí. Bueno, primero sí, parámetros, hiciste la geometría. Sí. Agregaste el material. Sí. El agua sí está como todos los dominios, ¿no? Según yo sí. Agregaste la química en fase líquida. Sí. Las variables, que es el código tds.rpb1.cpe-ca, luego cb, cc. Sí. La reacción que es A más B, que nos da 2C, es reversible. ¿Dónde? A ver, Abajo de química tiene que estar la reacción, ¿no? sí. Las especies A, B y C. Sí. Y todo, bueno, pues sí, las tuviste que haber agregado del dominio.
Pues que esta te la tendría que dar ya por default. Pues no sé qué esté pasando. A ver, que le dieron clic aparte de lo que hemos hecho. No, pues No, nada más. entonces no te aparecen ni las propiedades de la mezcla, ni la convección, ni la difusión. No me sale nada de eso. A todos los demás sí les salió. A mí sí. Sí, en mi caso sí. No sé, entonces, ¿qué hiciste? Si las hiciste todo, pues ya agregaste todos los 3 componentes desde el inicio. A ver, creo que ya. Propiedades de la matriz, ¿no? Eso, sí. Ahí que tenía que poner La porosidad como definida por el usuario, que es la epsilon B, epsilon-B. Abajo está convección, que es el campo de velocidad de Darcy. Y abajo en difusión, los coeficientes de difusión de A, de B y de C con mayúsculas. pero entonces epsilon y luego convección, ¿no? Ajá. Definida por el usuario. No, cambiamos al primerito que es el Darcy, el campo de velocidad de Darcy. Ok. Luego difusión. Ajá, y pones en mayúsculas de A, de B y de C. En donde diga A, B y C, ¿verdad? Obviamente. Sí. Sale. Ahora sí, entonces ya todos vamos donde mismo. Ahora que vamos a agregar nuestro lecho poroso de pellets, porque si se fijan todavía no está ahí agregado, que era lo que les decía, que para eso sirven los códigos estos de química, ¿no? Que es en el TDS, que es el transporte de especies diluidas, luego en el RPB, todavía no está el RPB ahí agregado. Entonces, ¿ese dónde lo agregamos? Igual agregamos el de physics o de físicas en dominios, y ahí está, ¿no? En el transporte de especies diluidas en medios porosos, tiene que estar, no, abajo en reacciones está reactive pellet bed o cama reactiva de pellets. ¿Sale? Y cuando le agregan, se les aparece aquí a un lado otra vez su configuración, ¿no? Los settings. Y ahí dice selección manual. Entonces vamos a agregar todos los dominios. Es decir, que los pellets están desde el inicio hasta el final del reactor. Básicamente lo que le estamos diciendo. Y ahora sí, aquí que hay que agregar los parámetros. Aquí abajo los parámetros. Está nuestra ecuación, modelo, sistema coordenado de selección y luego los parámetros. Y ahí dice que la porosidad viene de las densidades. ¿Sale? Entonces ahí están las densidades de la cama, de la bed y las densidades del pellet. Entonces estas estaban definidos en los parámetros como ρ con minúscula de RHO guión bajo B y el otro es como ρ guión bajo PE. Sí, ρ guión bajo B y ρ guión bajo PE. Eso los ponemos aquí en los parámetros del Reactive Pellet Bed. Después de que seleccionen que está en todo el dominio. Aquí también vamos a seleccionar el tamaño y la forma de los pellets. Estos van a ser esferas, vamos a decir que están de un tamaño uniforme. Y el radio del pellet es R-PE de los parámetros. Estos están en minúsculas. Después tenemos las propiedades del pellet abajo de esa opción. Igual si van en los parámetros, ahí está la porosidad del pellet. ¿No es cierto? Ya te les digo cuáles son ahí.
Creo que sí viene arriba, profe, porosidad del pellet en los Sí, no, sí están. Sí están. Sí, porosidad de los pellets, epsilon-PE. Pero, a ver, pellet. Sí. Es la epsilon aquí. Bajo PE. Porque la que habíamos usado en la anterior era la epsilon-B, que es la de en conjunto, ¿no? De todos los pellets, sé su porosidad, pero esta es la porosidad de un pellet individual. Y ahora sus respectivos coeficientes de difusión, que también están en los parámetros, pero como DA con una P, DAP, DBP y DSP. Entonces los ponemos ahí en sus respectivas, donde va la de A, pues la de A con el pellet, la de B, DB del pellet y el coeficiente de difusión C en el pellet. Sí, entonces agregamos la porosidad del pellet, sus coeficientes de difusión en el pellet y donde dice pellet fluid surface o ahí dice concentración continua, le ponemos film resistance, si no me equivoqué. Ajá. ¿Sale? Y ahí no le vamos a mover nada, lo vamos a dejar todo como automático. Ya cuando le ponemos aquí resistencia de película y en la discretización el número de elementos le vamos a cambiar a 6. Entonces hasta ahí ya todos, ya llegamos hasta el número de elementos 6, ya pusieron todas sus variables y cambiaron al film resistance. Dime un segundo, profesor. Ok. Si se dan cuenta, y en la cama reactiva de pellets tiene una flechita que lo pueden expandir y ahí dice reacciones y valores iniciales. Si se dan cuenta, en las reacciones dice definidas por el usuario y dice la velocidad de reacción, RCA, RCB, RCC. Entonces aquí tendríamos que poner la velocidad de reacción de A, de B y de C. Pero esta la estamos definiendo con el módulo de química. Entonces aquí si le expanden, aquí ya dice velocidad, expresión de velocidad para la especie A de química, para la especie B de química y para la especie C.
¿Sale? Entonces ya después de que pusimos acá el número de elementos en 6, los coeficientes de difusión del pellet, la densidad, el radio, nos abrimos aquí, expandimos la parte de la reactiva de pellet y en las reacciones le cambiamos a la expresión de velocidad para la especie A, para la especie B y para la especie C. ¿Sale? Sí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como se supone que es un reactor con un flujo de entrada y uno de salida, vamos a agregar nuestro flujo de entrada. Entonces nos vamos a Physics y ahora en Boundaries, ¿cómo se llama? Esto en español es en las fronteras, o no sé cómo diga en español. Vamos a seleccionar el inflow o flujo de entrada. ¿Vale? A un lado de dominio está las boundaries en inflow. Y de nuevo, este igual no tiene selección, no dice en dónde es el inflow. Entonces, estas opciones que están aquí, ustedes las ponen cuando hacen su geometría. Entonces, cuando hicieron esta geometría y le pusieron cuál es la entrada, entonces para el inflow seleccionamos aquí el que dice inlet. No sé si se dan cuenta, se seleccionan esas secciones que están ahí. Entonces, ¿esto qué significa? Que que el flujo no lo va a tomar como que entra a lo largo de todo el círculo, sino por los pequeños círculos que están ahí en el diagrama. ¿Sale? Entonces, ahora sí, ahí en la concentración, vamos a poner la que está acá en los parámetros como concentración de entrada, que es la de A, la de B y la de C. CA-IN, CB-IN y CC-IN. Entonces van aquí en el inflow. CA-IN, CB y CC. Aunque CC la pudimos dejar en 0, ¿no? Porque pues es 0. Pero bueno, ya pusimos ahí la entrada de mi flujo. Y ahora vamos a poner la salida. Entonces igual nos vamos aquí a Physics, Boundaries, y a un lado del flujo de entrada, ahora ponemos el flujo de salida. Igual seleccionamos aquí en qué parte de mi diagrama va a salir, pues en la salida, outlet. Listo. Y bueno, si le dan vuelta aquí al modelo, se van a dar cuenta que se seleccionó la parte de abajo. O sea, la entrada son estos objetos, la salida es por acá, en el lado contrario. ¿Sale? ¿Está ahí todos bien? Sí, maestro. Sí. Ahora sí, ya, bueno, nos fuimos en orden, ¿no? Ya configuramos el material, la química, el transporte de especies. Ahora falta la ley de Darcy. Entonces, aquí en la ley de Darcy, bueno, primero se dan cuenta aquí la presión de referencia es una atmósfera. La aceleración de la gravedad, bueno, esa ya está por default. Pero nos vamos a ir aquí en el propiedades de fluidos y la matriz. Y de nuevo tenemos las propiedades de la matriz aquí a un lado, tienen que aparecernos. Están hasta aquí abajo. Y de nuevo tenemos porosidad y permeabilidad. Entonces, la porosidad está definida por el usuario. Entonces esta es la epsilon de la cama, epsilon-b, es la porosidad. Y la permeabilidad, capa, igual está definida por el usuario. Y acá en los parámetros igual está definida como capa. Así tal cual. ¿En dónde está la pérdida? Aquí está. Permeabilidad, capa. Entonces eso lo estamos poniendo aquí en Darcy. No, capa. Esa es mi permeabilidad. ¿Sale?
Sale, maestro. Y ahora vamos a agregar el efecto de la presión para la ley de Darcy. Entonces de nuevo nos vamos aquí en Physics, Boundaries, en las fronteras, y aquí en la ley de Darcy ahora me aparece, y tenemos muchas cosas que podemos agregar. Aquí vamos a agregar una presión. Entonces la presión aquí la vamos a seleccionar en la salida, en el outlet, así como 0. Y bueno, y ahora vamos a volver a agregar otra presión, igual como agregamos esa, pero en la entrada. Y en la entrada la presión es la que tenemos acá en los parámetros. Está como presión de Darcy. Creo que está abajo, profe. Así es, está P-Darcy. Y esa va en la presión 2, en la que va en la entrada. Entonces la otra, las presiones las toma con respecto a la presión de referencia que tiene aquí. Por eso acá la presión de referencia es una atmósfera, y estas son presiones con respecto a la presión de referencia, ¿sale? Y ahora sí, si se dan cuenta, la parte que estaba acá amarilla en las especies, el material de agua que tenía una tachita ya no la tiene. Ya completamos nuestro setup, o sea, nuestra configuración inicial para nuestro reactor empacado. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer para calcular? Tenemos que hacer nuestra red, o sea, aquí abajo dice mesh, o no sé cómo les habla a ustedes en español, en vez de mesh. Pero aquí en la mesh le vamos a dar clic secundario, más operaciones, y vamos a poner una triangular libre. ¿Sale? ¿Puedo volverlo a repetir, maestro? En donde dice mesh 1, o bueno, no sé ustedes cómo les diga en español, pero le damos clic en secundario, más operaciones y una libre triangular. Aquí mesh 1, secundario, más operaciones, libre triangular. Y ahora sí, en la libre triangular, de nuevo nos dice dónde vamos a seleccionar esta malla. Ahora sí que quieres. Esta malla va en el bottom plate. Pues el bottom plate es toda la base de la entrada de mi reactor, junto con los agujeritos. Ahí. ¿Sale? Y ahora seleccionamos de nuevo aquí ahora en la triangular libre 1, clic secundario, y ahí dice size, le vamos a dar clic en el tamaño. Entonces se fijan, el predefinido está como normal, le vamos a dar en fino. Aquí ya ustedes pueden hacer, aquí es donde ya se aumentan el número de cálculos y el tiempo de cómputo. ¿Por qué? Porque lo pueden hacer fino, más fino, extra fino, extremadamente fino. Entonces ya con fino está bien. ¿Qué es lo que les va a hacer la malla? Básicamente nos va a seleccionar los puntos en los cuales va a estar calculando todo más bien, por cada punto equivale a un cálculo, ¿sale? Entonces, obviamente, entre más fina sea su malla, pues es más definido su modelo, como lo van a dejar, pero también obviamente se incrementa muchísimo el tiempo de cálculo. Bueno, entonces ya en el tamaño o talla le ponemos fino. Luego nos vamos a la free triangular, le damos clic secundario y le damos, a ver, ¿no es cierto? No, nos vamos a la malla 1
Y ahí le damos ahí sí clic secundario y en swept o barrido. Entonces ya se agrega aquí el barrido 1 o el swept 1, clic secundario y le damos clic en distribución. Entonces aquí en el tipo de distribución le vamos a dar predefinido. En el número de elementos le vamos a poner 15 y 5 en el radio. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos bien ya con la malla? Qué bueno. Y ahora sí le dan construir todo, aquí arriba. Y básicamente lo que les va a hacer es la malla es triangular libre porque selecciona como que mejor le parezca aquí los puntos que va a hacer en su base. Y básicamente lo que estamos haciendo es esta base, dividirla a lo largo de todo el reactor, ¿sale? Por eso ya ahí me pone cada línea donde me va haciendo una nueva malla. Entonces, si le ponemos más números de elementos, pues me va a agregar más y así. ¿Sale? Entonces, no, con ese número de cálculos ahorita van a ver que es suficiente. No sé qué tan rápidas sean sus computadoras, pero ahorita vemos cuánto nos tardamos en calcular. Y ahora sí, nos vamos ya casi a resolver en el estudio 1 y tenemos el dependiente del tiempo. Entonces, en este caso tenemos por segundos, ¿sí? Entonces, para hacer todavía menos cálculos, vamos a hacer de 0 a 180 segundos con rango de 10 en 10 segundos. Es decir, el flujo se tarda 3 minutos, ¿no? Básicamente en entrar de un lado y salir, son 3 minutos. Y aquí vamos a cambiar, miren, en este caso, bueno, ahorita el estudio que es dependiente del tiempo sería la química y el transporte de especies diluidas en el medio poroso. La ley de Dorsey es un problema estacionario. Entonces aquí le dicen que esa no la resuelva, sino que nada más resuelva los otros. Y para resolver la ley de Darcy nos vamos a ir aquí arriba a la barra de tareas en estudio y en study steps o pasos de estudio, y ahí tenemos luego uno que dice estacionario. Vamos a agregar el estacionario. En el estacionario vamos a quitar el química y el transporte de especies diluidas y vamos a dejar únicamente la ley de Darcy. Entonces tienen que tener uno que diga dependiente del tiempo con las química y transporte de especies diluidas cliqueados, con el rango de tiempo de 0 a 180 de 10 en 10 segundos, estos son segundos, y uno estacionario que diga para la ley de Darcy. Y ahora vamos a cambiarlos de lugar. Damos clic secundario en la parte que diga paso 2 estacionario, le damos mover arriba. Entonces ahora el primer paso es el estacionario con la ley de Darcy y el segundo paso es el dependiente del tiempo con el transporte de especies químicas y la reacción. ¿Sí? Sí, maestro. Y ahora sí, en la Study Toolbar acá arriba, en la barra de tareas, vamos a dar donde dice Compute. Y ahora sí vamos a ver qué tan rápidas son las computadoras. Denle a ver cuánto se tarda la suya. Y
Toca esperar. Si salió bien, pues ya, con eso. Si no, pues ahorita vamos a ver cuánto se tarda. Entonces miren aquí, luego en los mensajes pueden ver qué es lo que va a resolver con la malla que agregamos, que es una malla fina y únicamente 15 rebanadas a lo largo del reactor. Son 22.971 grados de libertad y luego son otros 76.416 más 19.521 internos. Todos esos grados de libertad, bueno, es el sistema de ecuaciones que está resolviendo para nuestro sistema. Entonces ya, aquí es lo lento a esperar.
Listo. No, bueno, de ustedes ya acabó. ¿Cómo van? El mío sigue como en un tercio todavía. El mío también. Bueno, los espero a que acaben los suyos. ¿A nadie le ha terminado? Que sí está un poquillo tardada esa simulación. Para hacer más vistas ya específicas de esto, ¿no? De esta cosa. Ahorita vamos. ¿Cómo se hace? Aquí en el Model Builder, aquí hay un ojito que dice mostrar más opciones. Y ustedes ahí le van a dar clic donde dice Views para que vean esa parte de Views y le dan OK. Y ahora tiene que aparecer esta parte de los Views. ¿Sale? Eso para que aparezca aquí las vistas. Ahora nos vamos acá arriba en la barra de tareas, en resultados. Vamos a agregar una vista 3D. No es cierto, no se crean, es acá arriba, es aquí. Ahí dice Views, clic secundario y dice vista 3D o 2D. Aquí mismo la agregamos. Entonces ya agregamos la 3D. Y por ejemplo, si voy a hacer una 3D de este bloque y creamos la imagen como aparece ahí en el documento, esta está dada vuelta así como para abajo. Damos clic aquí donde dice extender zoom. Entonces aquí lo pueden acomodar como quieran. O sea, por ejemplo, yo quiero que este bloque se vea así de este lado siempre. Ahí lo dejo y lo doy aquí en lock cámara. Y ya esa es cuando yo haga, por ejemplo, esta gráfica. Y yo aquí le digo que se tiene que ver como la vista de 3D de acá arriba. Automáticamente se va a cambiar de posición a la vista que le dimos arriba. Es nada más para eso el view. Y bueno, de hecho aquí dice que agregamos dos, o sea, dos 3D. La primera va a ser el del reactor tubular en columna y la otra va a ser la del pellet. Pero la del pellet se va a quedar así vacía y hasta después la vamos a usar. Disculpe, profe, ¿podría repetir dónde ponemos la de View 3D, por favor? Aquí mismo le das clic secundario y ahí dice 3D. Y para que aparezca el Views es aquí arriba en donde dice mostrar más opciones. Pero en esta misma ventana del Model Builder, aquí del modelo, de la construcción del modelo, dice mostrar más opciones y ahí nada más cliquean Views, le dan OK, ya cuando les aparece clic secundario, nada más agregan una 3D. Ok, gracias. Entonces por ahí yo la de la columna, pues yo quiero que se vea de esa forma, o sea, la puedo seguir moviendo y mientras esté ahí en lock cámara, o sea, ya cuando quiera graficar algo y le dé que se vea como mi columna, se va a ver de esa forma, así como lo dejé ahí parado de esa forma. O si lo quieren dejar acostado, también pueden hacer que se vea así acostado, por ejemplo. Eso es. El del pellet ahorita no le hacemos nada porque todavía no hemos hecho la configuración del pellet. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a agregar un dataset para sobre ese ir haciendo las modificaciones y tener los resultados que queremos. Pero, déjame ver.
Es que ya no alcanzamos a hacer ni una figura. No, si alcanzamos a hacer la primera. Y ya la próxima clase hacemos las demás, porque sí está otra vez tardado estar sacando todos los datos. Miren, primero nos vamos ahora hacia acá arriba a la tabla, al menú, a la barra de tareas de resultados. Vamos aquí en más sets de datos, más datasets. Y vamos a agregar un sector 3D que está en el 3D, en los datasets 3D. Ahí vamos a agregar el sector 3D. ¿Se dan cuenta de esta cosa? Bueno, de hecho ahí les dice, ¿no? Es para hacer simetrías o datasets con simetrías en 3D. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es vamos a cambiar el ente entrada. Aquí mi punto X es 1 y mi Z es 0, el segundo punto. El primer punto está en 0, 0, 0 y el segundo punto está en 1, 0, 0. Básicamente le estamos diciendo de qué lado está la simetría. O sea, de X, Y, Z, donde está el 0, 0, 0, de esta esquina, hacia el 1, 1, 1, que sería en la otra esquina. A ver. Sí, no, aquí está mi 0, 0. Y mi 1, 1, 1 está en la otra esquina. Entonces ahí es como donde le damos la forma de la simetría. Y el número de sectores, aquí le vamos a decir que son 8. Entonces los sectores a incluir van a ser manual. Y vamos a empezar. Los sectores a incluir. Aquí le vamos a poner en 5 para que se vea como... O sea, decimos que la simetría son 8, o sea, es el círculo completo, pero los que vamos a incluir nada más son 5. O sea que van a quedar 3 cuadritos libres sin que se vea. Y ya aquí ahora sí seleccionan de qué forma quieren que se vea. Por ejemplo, que se vea de arriba para abajo, de abajo para arriba, ya como quieran. Y esto lo bloqueamos así ya como está. Y ya mi sector va a quedar así. Igual se puede seguir después cambiando la vista. Eso es nada más como para hacerlo más del libro más profesional. Y para hacer la primera figura, en la barra de resultados, bueno, en la barra de tareas, acá en resultados, vamos a agregar un grupo, una gráfica de 3D Plot Group. Y esta va a ser la velocidad. Entonces aquí en el label le ponemos la velocidad. En el dataset vamos a seleccionar el sector 3D. ¿Y por qué dice que en el sector 3D tiene el dataset de la solución 1? Entonces ya seleccionamos el sector 3D. Entonces en la vista, aquí en la vista es donde seleccionamos cómo quiere que se acomode. O sea, lo podemos dejar en automático. La columna es nada más para que lo acomode así como se ve acá la columna, de esa forma lo va a acomodar. Básicamente es todo lo que hacemos. Y ahora vamos a seleccionar aquí en el Model Builder a la izquierda en velocidad, clic secundario y le damos en Slice, rebanadas. Entonces ya me aparece una que se llama la Slice 1. Entonces aquí en la expresión está CA. Este es from parent. A ver, velocidad, no, slice. Bueno, ahí me hizo la concentración de A. Pero nosotros no queremos la concentración de A, le vamos a dar clic aquí.
Aquí se fijan la expresión. Acá arriba en la esquina donde están los dos triangulitos verde y rojo dice reemplazar expresión. Y aquí nos vamos a ir a la ley de Darcy. Vamos a seleccionar la velocidad y presión. Y ahí dice la magnitud de la velocidad de Darcy. Esa le damos doble clic. Entonces ya la expresión cambió. Ya no es la concentración de A, ya es la velocidad de la magnitud de la velocidad de Darcy. Ahora en la data de los planos, los datos de los planos, en los planos son 8. Y ahora sí le damos graficar, plot, y ya cambió en la vista que yo le había dado. Y ahora lo que me está graficando es la velocidad de Darcy. Entonces esta es la que está en estado estacionario, esa no cambia. Entonces si aquí le ven que en el centro es mucho, la velocidad en el centro es mayor que en las orillas. Entonces ya que entremos en la unidad de flujo de fluidos, vamos a ver que en realidad es así comportan todos los sistemas, ¿no? De fluidos dentro de una tubería o en este caso dentro de un reactor tubular. Y ya conforme aumenta, ¿se dan cuenta? Bueno, técnicamente aquí tendría que se mantiene ya constante, ¿no? Pero a la entrada esta es mucho mayor en el centro y ya menor en las orillas. ¿Sale? Entonces hasta ahí le dejamos, guarden su archivo. Y la próxima clase vemos cómo hacer las otras gráficas, porque son un montón más de gráficas que pueden sacar de ahí, y para que vean todas las opciones, porque tiene muchísimas opciones Console para poder sacar datos de los resultados que nos arrojó el sistema. ¿Sale? Entonces, la próxima clase, que es el martes vemos cómo sacar las demás gráficas y los demás datos de velocidades, de concentraciones que nos importan en nuestro reactor. ¿Va? Vale, maestro. Ok, profe. Gracias, profe. Sale, entonces nos vemos el martes, jóvenes. Gracias, profe. Nada, Gracias, profesor. Nos vemos. nos vemos.